Pakistán, Arabia Saudita, Líbano. Hoy vamos a conocer a una viajera que los ha recorrido en su gran viaje. Una persona de esas a las que le gusta transitar por caminos diferentes a los habituales. Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a un gran viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajera, viajero, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, ya volvemos, por fin, sí, con una entrevista como las que tanto os gustan, quiero creer. Sí que es verdad que estos dos podcasts pasados, el 51 haciendo el balance del año 2020 y el 52 pidiéndoos ayuda para rellenar una encuesta sobre este podcast, han sido un poquito diferentes, pero nuevamente va a ser una entrevista súper potente, muy sincera, abierta y que espero que os entusiasme. Sin embargo, dejadme que os diga tres cositas. Una, que hasta el 31 de enero está disponible la encuesta en ungranviaje.org para que me echéis un cable y la rellenéis. Recordad que os preguntaba pues un poquito qué cosas os gustan más, qué os gusta menos de este podcast, qué le falta, qué le pondríais, etcétera, etcétera. Nada, os llevará 5 minutos hacerlo y encima sorteo 3 libros de la editorial Viajera. Ahí os lo explico todo. Entrad en ungranviaje.org y me echáis un cable. Luego quería comentaros también que no sé si sois oyentes de los podcasts a través de altavoces inteligentes como el de Amazon, el Amazon Echo, y quería comentaros que podéis pedirle a Alexa que reproduzca nuestros podcasts. Bastaría, por ejemplo, con decirle: Alexa, abre Apple Podcast y ponme el último episodio de Un Gran Viaje. O, por ejemplo, Alexa, abre Spotify y ponme un podcast de Un Gran Viaje. Sí, estas dos plataformas, Spotify y Apple Podcast, pues funcionan con los Amazon Echo y Alexa entiende la instrucción que os acabo de decir. Desgraciadamente no va con iVoox o Google Podcast o con Radio Viajera todavía, pero con esas plataformas ya podéis hablarle a vuestro Amazon Echo y pedir que os ponga el podcast allí donde más os guste y os apetezca. Y la otra cosa que os quería comentar es que si os gusta escuchar podcasts de viajes, os recomiendo que os descarguéis una aplicación nueva, gratuita, que se llama Radio Viajera. Está disponible para vuestro teléfono Android y iPhone y es una aplicación que tiene 3 virtudes. La primera es que tiene decenas de podcasts en castellano con una temática exclusiva de viajes, con lo que descubrir nuevos podcasts para vosotros va a ser muy fácil, ¿no? 2, que no tiene esa publicidad pre-roll, esa tan pesada que te sale antes de escuchar tu podcast favorito. Y 3, una cosa súper novedosa, muy chula, y es que puede geolocalizarte y entonces ofrecerte el podcast del lugar en el que te encuentras. No sé, por ejemplo, si vas a Cuenca o a Bilbao o yo que sé, a Nueva York, por ejemplo, te ofrecerá todos los podcasts sobre esa ciudad. O más concretos aún, por ejemplo, si hay sobre monumentos o sobre barrios o sobre museos. En fin, es una pasada porque además puedes buscarlos en el mapa, ¿no? Desplazarte por la ciudad y buscar en el mapa qué contenidos y qué podcast hay para esa zona en la que te encuentres. Por supuesto, Un Gran Viaje también está ahí, aunque para que salgan los programas recomendados o esa alarmita que os comentaba de geolocalización, pues ya sabéis, tendréis que iros muy lejos porque ya sabéis que nuestros viajeros siempre están dando vueltas por el mundo en lugares bastante remotos e interesantes. En fin, bueno, de esta aplicación, si queréis instalarla, podéis entrar en radioviajera.com o también buscarla en Google Play o en la aplicación de iPhone en la App Store. Y nada más, creo que vamos a arrancar ya, ¿no? Con lo que más seguramente te apetezca, que es escuchar una nueva entrevista. Como te avanzaba al principio, en este caso a Leti Lagarda, que es una gallega a la que le gustan los destinos poco habituales. En su gran viaje, por ejemplo, ha visitado Pakistán, Arabia Saudita o Líbano, desde que lo empezó, allá por 2019.
Un viaje que arrancó con 29 años de edad, por necesidad, como ella misma nos explicará, y que a día de hoy mismo prosigue con la ilusión del primer día. Grabamos esta entrevista cuando ella se encontraba en Grecia y ahora anda por Turquía, y la verdad es que creo que es una entrevista que ha quedado genial, a pesar de que su audio no es muy bueno, y os pido disculpas por esto, pero es una entrevista muy sincera, abierta, potente, que espero que disfrutes tanto como yo haciéndola. Recuerda al final del programa, si te ha gustado, pues darle al botoncito ese de me gusta o al corazoncito en iVoox o hacer una reseña en Apple Podcast, porque es que me ayuda un montón a ser un poquito más visible y hacer que este trabajo, que es cada podcast, pues llegue a más gente. En fin, muchísimas gracias por estar ahí, de corazón, y nada, te dejo con la entrevista que espero que disfrutes. Hola Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo, aquí en Atenas. Bueno, pues encantado de que nos estés dedicando, que nos estés regalando este tiempo para hablar de viajes. Y para los oyentes que no te conocen, me gustaría dar unas pinceladas sobre ti. Decir que eres una chica de 29 años, gallega, que estudió Derecho en Coruña, pero que poco después se mudó una temporada a Madrid. Aquello fue un paso previo al gran salto, se podría decir, a Inglaterra, donde estuvo 5 años. Y me gustaría preguntarte, ¿qué ibas buscando cuando te mudaste a Madrid y luego a Inglaterra? Pues me mudé a Madrid porque nunca había salido de mi casa. O sea, yo estudié la carrera y seguía viviendo con mi familia. Entonces, a pesar de que no estaba yo muy convencida, sí que tenía un poco esa espinita de creo que necesito vivir aunque sea, o sea, pasar un curso de esos 9 meses de lo que tiene un máster así, fuera de casa y probar a vivir pues con compañeros, compañeras de piso o algo así distinto, lo que viene a ser salir de mi zona así más conocida. Y luego el gran salto a Inglaterra, que eso ya es otro idioma, otra cultura, se podría decir. ¿Cómo fue la experiencia? Maravillosa, o sea, yo creo que, o sea, Madrid un poco me metió esas ganas en el cuerpo y ya la idea de irme a Londres fue como quiero más y quiero algo más y por algo más para mí era salir del país y eso, encontrarme pues con otra cultura, vivir lejos, o sea, fuera de España, ¿no? Y vivir algo totalmente distinto y la experiencia fue estupenda, o sea, al final fueron 5 años casi, el primero que empezó pues siendo au pair, trabajando de niñera para una familia y al final pues me quedé, busqué trabajo y fui así pues evolucionando y creciendo mucho en ese país. Creciendo y viajando un montón, ¿no? Yo he mirado en tu cuenta de Instagram que tienes una cantidad de viajes tremenda. En esa época empezaste a viajar como una loca. No sé si, digamos, ya llevabas en los genes gallegos la pasión viajera o tuvo bastante que ver el hecho de vivir en Inglaterra. Tuvo muchísimo que ver. A ver, ya venía un poquito en los genes. Mis padres siempre me llevaron de viaje, viajábamos mucho, sobre todo por Europa, sí, algún viaje a Asia suelto, algún viaje a América, pero muy poca cosa en comparación al tipo de viaje que hago a día de hoy. Pero sí que es cierto que Inglaterra me abrió un montón las puertas en cuanto a los viajes. Yo creo que la facilidad, ¿no? El tener todos esos aeropuertos con tantísimos vuelos saliendo a cada momento a cualquier destino me empujó un montón. También los precios, el empezar a trabajar, ¿no? Al ser independiente y el ver que, pues eso, con el dinero que ganaba, pues oye, en vez de gastármelo pues en los fines de semana saliendo por el centro de Londres, pues ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Si al final me era más barato irme de fin de semana a Noruega a escalar los fiordos que quedarme en Londres, salir a cenar y tomarme una copa. Entonces fue como un proceso de ir viendo y encontrando mi sitio. Entonces sí que es cierto que viajé como una loca, o sea, llegué a hacer más de, 50 vuelos al año, pero es que para mí era la única manera, ¿sabes? La única manera de conservar mi trabajo, que yo trabajaba en oficina, una empresa, y poder al mismo tiempo viajar y dedicarle tiempo a lo que me gustaba. O sea, llegó un punto que para mí, si no viajaba el fin de semana, la semana era como insoportable porque no me gustaba el trabajo. Ya. Oye, no te preguntaré a qué países fuiste porque la lista debe ser enorme, pero sí con qué países conectaste más o qué empezaste a descubrir que le gustaba más a la Leti viajera. Pues todo lo distinto. O sea, desde luego esto fue una rueda, empezó a girar poco a poco.
y cada vez veía que lo que era lo diferente, lo menos explorado, el no sé nada de ese lugar, llegar allí, no saber lo que me espera, o sea, poco a poco me empezó a enganchar más. Y sí que recorrí la mayor parte de Europa, sí, fines de semana, igual volvía, ¿sabes? Digo, si me gusta mucho esa ciudad, pues vuelvo, tal, porque mucha gente me decía, pero es que para ir 2 días, y digo, ya, pero es que no puedo irme más días. O sea, lo que eran mis 15 días o mi mes de vacaciones al año, para mí era pues irme a México, irme a Jordania, irme lejos. Entonces, pues tenía que aprovechar esos fines de semana al máximo. Y una parte que me gustó mucho, que fue la que dejé para el final, fue Europa del Este. Pues hice así un par de viajes a Rumanía, a Bulgaria, y esto me encantó, porque aparte ahí como que empecé a ver realmente mi pasión por viajar, de yo decía, Dios mío, me estoy metiendo en un avión 3 horas para allá, 3 horas para acá, para ir de viernes a domingo, o sea que al final casi paso un día y medio, pero era tal necesidad, ¿sabes? Que no podía decirle que no. Casi, casi como una adicta realmente. Y yo no sé si un poco con el paso del tiempo esa adicción te va llevando a darte cuenta de que tal vez, bueno, como que no es suficiente con esos fines de semana, ese mes de vacaciones y que necesitas irte a viajar sin billete de vuelta. ¿Cómo surge o cuándo surge esa idea de irte de viaje, de dejarlo todo e irte sin billete de vuelta? Sí, pues esto tiene como, o sea, por lo que yo llegué a este punto de querer hacer un viaje así largo y sin billete de vuelta fue por 2 razones. Por un lado, esta parte de viajar como una loca los fines de semana, de yo llegar a un punto y decir, vamos a ver, Leti, es que no es normal, o sea, no es normal, claro que no es normal, pero si tantas ganas tienes, o sea, si tal necesidad es la que tienes, ¿por qué no te dedicas un tiempo de tu vida a ello? O sea, ¿por qué no lo haces al revés, no? Pues deja de viajar los fines de semana, ahorra todo ese dinero, lo juntas, entonces en cierto punto pues te vas de tu trabajo y te vas a viajar un tiempo con eso. O sea, si es lo que te pide el cuerpo, ¿por qué no? Entonces eso por un lado, pero luego por el otro pues la grandísima fortuna de que pues las redes sociales tienen un lado muy positivo. Entonces yo ya tenía un poquito la cuenta de Instagram, entonces pues seguía mucha gente pues que hacía viajes largos y que pues sobrevivía, ¿no? Para mí era pues eso, un miedo, un perder mi estabilidad, perder mi sueldo, perder todo. Y al final el ver durante meses y meses a esas mismas personas que seguían su viaje, que estaban bien, que se metían en un proyecto, en otro, digo, ¿y por qué no? ¿Sabes? Es que al final, ¿qué puede ir mal? O sea, que tenga que volver a tocar la puerta de mi empresa o de otra cualquiera. Es eso. Sí, de todas maneras, lo más difícil yo creo que es pasar del sueño, ¿no? A la acción, a pesar de que vas viendo que hay otros viajeros y viajeras que lo están haciendo, tomar acción. ¿Hubo algún detonante que te motivara a dar ese paso, el paso valiente de dejar el trabajo, la ciudad en la que vivías y irte a viajar? No tuve un detonante así muy sonado, o sea, fue un proceso como de todos estos años, yo creo, lentamente fui llegando, o sea, o me fui llevando yo misma hasta este punto, pero sí que es cierto que el último viaje que hice así de un par de semanas, lo que podía por mi trabajo, fue a Irán. Y a mí Irán fue como, cuando yo ya pensaba hacer esto 6 meses después, o sea, iba a dejar mi trabajo 6 meses después de Irán, para mí Irán era como la última prueba, ¿sabes? De me voy a un país que o lo adoro y me vuelvo loca completamente ya, o ya, sabes, ya directamente me entran todos los miedos y finalmente no lo hago. Irán para mí fue como la confirmación de, joder, realmente esto es lo que quiero. Y entonces tengo que enfocarme y decir estos últimos 6 meses, pues así, 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 organizarme bien y centrarme en esto, porque obviamente no es fácil. O sea, es que, vamos, yo es que estaba feliz en Londres, entonces para mí no era a pesar de que digo que no me gustaba mi trabajo, me gustaba, a ver si me entiendes, pero no me gustaba la vida de oficina, no me gustaba un poco lo que yo me llevaba conmigo cada día al volver a casa. Entonces, pues al final todo eso me empujó. Supongo que, o comentabas que estuviste un tiempo ahorrando porque tu idea inicial del viaje era viajar con ahorros o te has planteado en algún momento o te planteabas trabajar en la ruta. De primeras quería ver cómo me sentías, que tenía tanto miedo, la verdad, antes de arrancar, incluso después de dejar mi trabajo, que volví 3 meses a Galicia, yo estaba muerta de miedo. Entonces yo decía, mira, yo me voy y ya lo que salga, ¿sabes? Si tengo que volver, tal. Entonces ni me planteaba llegar hasta este punto, ¿sabes? De llegar a viajar más de un año, y ahora sí que estoy ya en ese plan de
buscar aquí trabajo, un voluntariado allá, bueno, también por la situación, ¿no? Pero no, en principio era pues guardar X ahorros y con esos ahorros pues tirar. Y ya cuando se acaben, pues oye, a ver qué hacemos. Pero ese era el plan. Que has mencionado ya un par de veces los miedos. ¿Qué era lo que más o qué era lo que te preocupaba? Supongo que es multitud de cosas. Cuéntanos un poquito. Pues lo que más me preocupaba, o sea, el número uno, vamos, clarísimamente era el contárselo a mi familia. A las amistades no tanto, porque bueno, al final es distinto, claro, pero el hecho de contárselo a mi familia, que normalmente no les gustó nunca, ¿no? Que me fuese de Galicia ni nada, Ya. para mí, o sea, eso suponía mucho más miedo que el enfrentarme a cualquier país. O sea, eso lo tenía muy claro. Entonces, por un lado estaba eso, pero luego yo creo que lo habitual, así lo que solemos sentir, lo que tiramos un poco por este lado, ¿no? Pues eso, pues el hecho de decidir que quieres una vida un poco distinta y eso conlleva, pues eso, no tener ese sueldo a final del mes al que ya estás acostumbrado, acostumbrada, no tener esa estabilidad, como quien dice, esa tranquilidad, ¿sabes? De repente, pues todo es incertidumbre, todo es cambiar de planes, todo es adaptarse, todo es vivir al día, ¿no? Entonces es un vértigo que, pues eso, lo coges y bien te sienta genial o si no, pues bueno, igual tampoco es para ti, ¿no? ¿Cuánta gente se va, se da cuenta de que no? Y bueno, el viaje se queda en 3 meses, en 6 meses, en un año, sabes que está ya súper bien y es una gran aventura, pero pues eso es distinto, ¿no? Sí, supongo que tomar un camino, ¿no? Tan diferente a tanta gente, no fuera del ámbito viajero, ¿no? Tú decías que seguías en redes sociales a muchos viajeros y viajeras que estaban viajando largo y cuando te metes en ese círculo te das cuenta que hay muchísima gente. Pero es verdad que para tu familia, para tu entorno, seguramente no conocían a nadie que, bueno, que hubiera dejado su trabajo aparcado temporalmente para irse a viajar y lo contemplarían, bueno, como una locura, una pérdida de tiempo incluso. No sé cuál fue su reacción. Sí, claro. Vamos, así como lo dices, es que para mí, que yo ya llevaba, pues eso, a lo mejor 2 o 3 años metida en este mundo de ver a otra gente que hacía esto, y más viviendo en Londres, bueno, muy cerquita de Londres, que al final conoces a mucha gente allí, el estilo de vida es un poco distinto al de España, hay mucha más variedad en cuanto a, pues esta persona se va un año a China, ya no solo viajes, dejarlo todo, irse a viajar, no, sino ya cambiar de trabajo cada 2 años, es mucho más flexible, más movido, no sé, es muy distinto. Entonces yo, claro, entré un poco en ese mundo de normalizar este tema. Entonces, claro, me encontré cuando se lo conté a mi familia, vamos, me di contra la pared, pero lo más grande, porque para ellos era eso, ¿no? ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué? ¿Y te has vuelto loca? ¿O qué necesidad? ¿Sabes? ¿De dónde has salido ahora esta Leti, no? Y yo, claro, para mí era normal. Y me acuerdo un día que les contesté y les dije, es que no puedo explicaros lo que he vivido estos 5 años. ¿Sabes? Lo que he evolucionado, ha cambiado mi manera de pensar. Es que hay 5 años de conversaciones perdidas o de que no habéis visto lo que ha ido pasando por mi cabeza. Para ellos sonó como un de repente quiso dejar mi trabajo y me voy con billete de solo ir a Nepal. Bueno, en cualquier caso, tuviste la valentía y la determinación y lo tuviste tan claro que te lanzaste y lo hiciste sola, que es como has viajado siempre. Creo que al principio fue un poco como una casualidad, ¿no? Como que no fue premeditado, pero ahora es algo deliberado. ¿Qué es lo que más te gusta de viajar sola? La libertad propia de hacer lo que quiero en cada momento y sobre todo seguir mi ritmo. Yo creo que cuando viajas así una buena temporada es súper importante seguir tu propio ritmo en el sentido, pues cuando el cuerpo te pide descanso, descanso, cuando te pide pues salir, hacer deporte, de repente pues eso, pillarte un apartamento o descansar 2 semanas seguidas. Entonces, para mí es esa libertad de hago lo que quiero y tal, pero también tiene otra parte, que es la parte de, o sea, creo y vamos, firmemente, que cuando viajo sola viajo muy distinto. O sea, creo que mi actitud es muy diferente, estoy mucho más receptiva, ¿sabes? Cuando a la hora de conocer a otra gente, a gente local, cuando voy por la calle incluso, pues eso, al final vas hablando con alguien, con tu amigo, amiga de toda la vida y vas pues a eso, contando, no vas tan pendiente de lo que está ahí fuera, delante de tus ojos, pero no prestas tanta atención. Entonces, para mí vamos, a día de hoy
casi impensable viajar con alguien, de verdad. O sea, es que es increíble y a veces... A tiempo completo al menos. Sí, claro. me sabe fatal y me encanta que si viajo temporada larga venga así algún buen amigo o amiga, pues 15 días, una semana, pero aún así, al pasar esos días digo, uy, ya está, ¿sabes? En parte. Sin embargo, fíjate que creo que hay mucha gente que el miedo a sentirse solo, sola, más vulnerable por el hecho de no tener compañía durante el viaje, les frena muchas veces a irse de viaje y ya no te digo a hacer un gran viaje. ¿Qué les dirías a estas personas que para las cuales es un obstáculo el viajar o el no tener una pareja de viaje? Yo creo que es todo muy relativo. Por ejemplo, o sea, cuánta gente que no sale de casa, ¿no? De su país, de su ciudad, vamos, esa gente nunca se siente sola. O sea, yo creo que esto es algo que va por dentro. Yo nunca me he sentido sola en mis viajes. O sea, es que para empezar me tengo a mí, ¿no? Quizás es un poco gente pues que depende más de los demás o eso de necesitar esa compañía. Para mí a veces, pues ahora mismo estoy en Atenas, pues subirme a ver las vistas de la Acrópolis pues con una cerveza en mano, a ver la puesta de sol, me siento, vamos, menos sola que nunca. Me siento feliz, súper acompañada. Pero bueno, aún así lo que dices, claro que lo entiendo, no todos somos iguales, pero es cierto que yo creo que falta, no quiero decirlo información, pero parece que solo se vende una manera de viajar en general y hay muchas, ¿no? Los que viajamos un poco más así, al final te das cuenta de que la gente es maravillosa por ahí adelante y que al final, si vas abierto, que es que acabas en las casas, acabas conociendo gente del local, que simplemente tienes que ir dispuesto, dispuesta y eso, que no tienes por qué estar solo, sola si no quieres, yo creo. Hay muchas maneras a día de hoy. Hay aplicaciones como Couchsurfing, Workaway, no sé, ¿sabes? Al final hay millones de maneras de no estar solo. O sea, al final a mí lo que me cuesta es encontrar tiempo para estar sola. Sí. Eso nos pasa a muchos, ¿no? De necesito Sí. respirar ya, tanta gente, tanta tal, no. Sí, sí. Bueno, tu viaje arranca en septiembre de 2019 y arrancas por Nepal. Sí que tienes claro que quieres empezar por ese país, pero el resto de países que van a venir a continuación y de los que iremos hablando, ¿los tienes ya en mente? O sea, ¿viajas con un sin rumbo fijo o con una idea ya de qué países quieres visitar? Sí, pues bueno, creo que con el tiempo, desde que empecé en septiembre de 2019, cada vez lo pienso menos, porque cada vez estoy como más cómoda. Pero al principio sí, decidí Nepal, porque pensé que Nepal, pues no sé, me regalaría un poco de paz a mi cambio de vida, a lo mejor, pues eso, todos los miedos y tal. Pero tenía en mente Pakistán, o sea, lo tenía así como me daba mucho miedo plantearme Pakistán por un poco todo lo que se habla del país, la poca información, pero era como, había leído un montón de Pakistán y había seguido a otros viajeros y lo tenía ahí entre ceja y ceja, digo, Ujú. no sé, creo que es el momento, ¿sabes? Y bueno, pues la India después de Nepal era como Ujú. casi, ¿no? Pues naturalmente salía y ya Claro. ir traspasando las fronteras. Entonces, era así natural, pero no, a día de hoy no elijo, y menos ahora que hay que Mm. adaptarse a lo que podemos. Sí. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros momentos, aquellos primeros días de tu viaje? Era un viaje muy diferente al que habías hecho en otras ocasiones. Este no tenía billete de vuelta, ni una restricción temporal, ni un calendario al que temer, ¿no? ¿Cómo fueron aquellas primeras semanas por Nepal? Yo creo que los primeros días directamente es que me sentía muy feliz. O sea, yo es que derrochaba felicidad porque es que nunca me había sentido tan libre y al mismo tiempo estaba contenta por el hecho de estar contenta, porque por todo ese miedo que yo traía de Dios, imagínate que voy y ahora de repente es todo distinto y qué hago y no tengo planes, ¿no? Me comía un montón la cabeza antes de llegar, pero fue como llegué y como que algo hizo clic y dije, ya está, ¿sabes? Estoy bien, no pasa nada, ¿sabes? Puedo volver si pasa algo, no es tal drama. Entonces, me pasó eso y yo creo que después, o sea, yo creo que como un mes después, así ya al llegar a la India, creo que ahí fui consciente de todo, o sea, ahí fui consciente de qué diferente es viajar así. O sea, me encantaba viajar antes, pero es que esto es, vamos, miles de veces mejor, o sea, muchísimo mejor, sin ninguna duda. Es totalmente distinto, el no tener prisa,
O sea, cuando me pregunta, pues imagínate, conozco a alguien local y me pasa muchas veces de, bueno, ¿qué quieres hacer hoy? Y digo, me da igual, digo lo que quieras. Sabes, como ya no tengo prisa, ya no tengo que volver la semana que viene y luego además para mí era horrible, ¿sabes? Porque yo decía, Dios, es que parece que aterrizo en el lugar de destino, esto antes, antes de este viaje, Ujú. y ya estoy sufriendo la vuelta, es que la sufro, de Claro, verdad, claro, la claro. sufro Sí, todos sí, los sí. días, digo, me faltan 3 días, me faltan 4 días, Sí. horrible. Pero no es ese miedo, no es que no quiera volver a mi vida de allá, porque también pues yo era muy feliz, pero es que no quiero irme de México, no quiero irme de Cuba, es que necesito ver más, necesito más. Y Mm. no, no era así. Bueno, creo que fue un acierto, ¿no? Empezar por Nepal, también un país en contacto con la naturaleza, muy, muy inspirador, muy relajado, pero luego el siguiente país en tu lista o en tu recorrido fue India. Ahí, yo no sé, para mí ha sido de los países en los que me lleva un shock cultural más brutal, porque todo, todo, todo es diferente. ¿Cómo fue tu tránsito por ese país? Pues la verdad, para mí fue muy, muy suave. No sé, es Mira. como, yo creo que, es que, ¿sabes qué pasa? Como llegué a Nepal un poco tan nerviosa y pensando en mi reacción y todo, y cuando me puse valiente, yo creo, en Nepal, y dije, aquí hay que seguir con el viaje y vamos a ver lo que pasa. Entonces llegué a la India como muy, también es cierto que escuchamos muchas, o sea, hablar muchísimo de la India, cosas buenas, cosas malas, entonces yo iba muy mentalizada de, Dios mío, puedo quererla mucho o puedo salir en 2 días, pero ese es el tema, ¿no? Pues o sea, si algo va mal, si no estás a gusto, lo que sea, no te gusta, te vas, ya está. Entonces yo llegué y dije, a ver qué tal. Y para mí fue maravilloso, es que me sentí como, pues no puedo decir como en casa, pero me gustó mucho, o sea, me sentí una conexión muy especial. También es cierto que la India es mucha India y al final depende de quién seas tú el que viaja, de la parte a la que vayas, del momento, ¿no? Pues al final hay un montón de factores que afectan el viaje que no es simplemente el destino. Por lo que cuentas, India fue mucho más que un destino de transición entre Nepal y ese querido Pakistán. ¿Qué te regaló viajar por la India? ¿Qué supuso para ti como viajera, como persona? Mira, yo fui a la India, tenía muchísimas ganas desde hacía mucho tiempo. Vamos, de hecho, me preguntas 3 años antes y jamás te hubiese dicho que yo iba a viajar sola por la India, o sea, imposible. Y la India también era para mí me iré después a Pakistán porque lo tenía ahí, pero vamos, me producía terror la idea y dónde me estaba metiendo. Pero la India es que fue, no sé, maravilloso. Es que la India es, no sé, es muy, muy difícil de explicar, ¿no? De todo lo que sentí ese mes que estuve allí, las diferentes zonas, la gente. Es que culturalmente es tan, tan rica y tiene tanto, ¿sabes? Yo sentía, digo, no me da la vida para conocer la India, no me da. O sea, volvería millones de veces a pues, conocer a su gente, descubrir otras zonas y para mí fue maravilloso y también pues eso, le guardo cariño porque fue también más o menos el principio del viaje y también ahí pues me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Me di cuenta de que me gustaba muchísimo vivir así, al menos por el momento y pues que eso, que había muchas Indias que conocer y eso, muchos otros países. Irene García Soria, que es una viajera que seguramente conozcas, que tiene una página web que se llama Crónicas de un Argonauta, estuvo viajando 6 meses por allí y comentaba cómo al principio pues, le supuso un shock muy duro, pero que luego es que se sentía como en una película cada día, que se sentaba en una esquina a tomarse un té y es que pasaban cosas mágicas, todo era diferente, todo era sorprendente. No sé si tienes alguna anécdota o alguna situación curiosa que quieras o puedas compartir con nosotros. Me recuerda mucho eso a un momento, sí, que lo guardo ahí en mi cabeza. Fue en no sé qué ciudad, creo que en Udaipur, bueno, difícil acordarse de tantos Jaipur, Udaipur, Jaipur, todos estos, pero era como un fuerte, imagínate un fuerte tradicional en la India y visitándolo, bueno, pues imagina una especie de castillo gigante y me contaban allí la historia y me decía el guía, decía, es que por estas puertas pues entraban hace no sé cuántos años pues los elefantes y venían y tal y traían cosas y yo pensaba, digo, bueno, pero es que hace cuántos años, porque es que ahora mismo entra ese elefante y yo es que me lo creo, ¿sabes? Porque
¿Es tal película ese país? O sea, están como, ¿cómo puede existir esto todavía en el mundo cuando, pues, por ejemplo, eso, en Europa ya es, vamos, lo que ven tus ojos es totalmente opuesto, diferente y eso, la India es una película de vas en un taxi, un elefante al lado, no sé, es muy espectacular. Yo es que Sí. no me cansaría de ella. Mm. Bueno, el siguiente país en la lista, en el recorrido, es Pakistán, un país que yo creo que junto con Irán es de los que más prejuicios tenemos por culpa o gracias a los medios de comunicación. ¿Cómo fue tu paso por el país? Pues estupendo, de mis países favoritos, de hecho junto a Irán, y fue un paso brutal. Pakistán es un país súper intenso, hace falta experiencia para viajar por él sí o sí, y bueno, tiene la gente de Pakistán es, vamos, de lo más maravilloso que me he encontrado en mis viajes, ¿no? Es que al final cada vez veo más esto de que, pues, cuanto menos turístico en su lugar y casi cuanto peor hablan los medios de él, al final mejores son las experiencias que me llevo. Quizá por las cero expectativas que tengo, porque no sé lo que me voy a encontrar, pero descubro, pues eso, gente muy bonita, países preciosos, que claro, pues como no se hablan las cosas buenas de esos países, tenemos imágenes de guerras, de problemas, de terrorismo, pero no sabemos qué es lo bueno. Y los países son muy grandes, tienen muchas zonas, pasan por muchas fases y eso que es muy, muy cambiante. Y Pakistán es un país precioso, precioso. Tú estuviste 2 semanas en Lahore, que es una de las principales ciudades del norte, y luego te fuiste a uno de mis lugares soñados y más pendientes, que es el Karakorum, ¿no? Las montañas del norte del país que hacen o marcan la frontera con China y con Asia Central. Aquello tiene que ser una pasada, ¿no? Aunque fueras en invierno. Sí, pasé mucho frío, pero yo quería ir porque yo dije, bueno, yo no sé si alguna vez voy a volver a Pakistán, hay que aprovechar, ¿no? Todo el mundo me decía, pero vete al sur, es el mejor momento. Estaba allí hace un año, exactamente. Y aún así decidí irme al norte porque eso, me habían hablado de eso, pues precisamente que era increíble esas montañas, la carretera hacia la frontera con China y sí, la verdad es que es, bueno, no lo creen tus ojos, o sea, lo que se ve allí y tan tranquilo y cero turismo, tan real, ¿sabes? Que Pakistán es tan así y sin modificar, es muy de verdad. Estuviste además haciendo algunas caminatas por el norte, por esas montañas y conviviendo con los Kalash, que es una de las etnias de esa zona. ¿Cómo fue aquella experiencia? Sí, pues la verdad es que muy buena. O sea, por un lado conviví con familias locales por esa zona de, bueno, esas montañas que decías. Luego me fui como hacia otro lado, pero siguiendo la línea norte del país. Y finalmente con los Kalash, pues fue muy especial porque los fuimos a visitar, o sea, estábamos como en un... Los Kalash es como una civilización, bueno, no se sabe mucho de ella, así que tampoco quiero decir demasiado porque puede ser que se descubra en cierto tiempo que todo lo que yo sé no es así, pero se tiene como una civilización pagana que no se sabe si vino de Afganistán. Bueno, el tema es que es un grupo de gente que vive en las montañas entre Afganistán y Pakistán, bueno, más bien territorio pakistaní, y su modo de vida es totalmente distinto al de la sociedad de Pakistán. Entonces, para llegar hasta allí, pues tienes que coger la carretera de montaña, bueno, en fin, cualquier coche te lleva bastante en el medio de la nada, pero es que son muy particulares, ¿no? Como visten, sobre todo las mujeres, con unos trajes tradicionales muy bonitos. Y la experiencia fue pues que fui para simplemente visitarlos durante un día y ver un poco, porque por el frío que hacía pues no pensaba quedarme y de verdad tuve tal sensación de me encanta este sitio que me quedé. O sea, había ido con unos amigos y la idea era volver a su casa luego al pueblo. Y no, es que estaba viajando con una chica alemana y me acuerdo que volvimos, nos sentamos en el coche para volver a casa, que justo era cuando los Kalash empezaban a bailar y un poco a divertirse, ellos bailan mucho y cantan. Y de verdad llevábamos 10 minutos en el coche volviendo hacia la parte principal de Pakistán y yo me giré, de verdad tenía un sentimiento tan fuerte y le dije a mi amiga, digo, mira, yo no sé qué quieres hacer tú, pero yo es que me tengo que quedar. Digo, es que no, me da igual todo, no sé, ya volveré. No tenía mochila, no tenía nada, o sea, habíamos ido a pasar el día, imagínate. Y ella me dijo, Dios, estoy tan feliz de que lo hayas dicho, Leti. O sea, es que, o sea, tenía la misma sensación, de hecho, por eso íbamos las dos calladas. Y digo, pues vamos a quedarnos.
claro, imagínate a nuestros amigos, mira que nos quedamos aquí, ¿no? Pues con lo protectores que son los pakistaníes de cuidar al turista, que no nos pase nada y de repente, ¿cómo que os queréis quedar aquí así sin más? Sí, sí, déjanos aquí, hacemos dedo de vuelta al pueblo, ya mañana vamos a por las mochilas. Entonces, finalmente, pues nos gustó tanto la experiencia, fuimos allí a casa de una familia con la que habíamos estado, tomando unos vinos, de hecho, también esto es una parte positiva, ¿no? Que al final Mira, sí, tanta tensión que hay en el país, que nunca sí, puedes sí. tomarte una cervecita ni nada y llegar allí, pues que te den ahí un vaso de vino casero, es muy agradable. Y volvimos a la casa de ellos, les dijimos, oye, que, porque ya era casi la noche y bueno, no hay hoteles ni nada por allí cerca. Entonces les dijimos si tenían pues un huequito, un colchón para poder pasar la noche y bueno, hicimos pues, muy buenas migas con ellos, que decidimos volver 2 días después a pasar el fin de año. Bueno, eso es parte de mi ilusión de pasar fin de Qué año en un guay, sitio sí. especial. Entonces, bueno, volvimos al Mm. pueblo, cogimos las mochilas y ya fuimos allí a pasar un par de días y muy, muy especial. Guay, sí. Has mencionado que estuviste viajando con una chica en esos días por el norte de Pakistán. No sé si te has encontrado más mujeres viajando como tú durante meses. En Pakistán. Bueno, así en tu ruta, en este tiempo que llevas viajando. En mi ruta muchas, en Mm. general. Bueno, pero sobre todo en Nepal y sobre todo en la India. Luego ya en Pakistán, allí vamos, nada, nada. O Claro. sea, solo sé pues una chica alemana. Luego estuve con una española viajando un par de semanas y me acuerdo de una chica que me crucé de Canadá, pero es que después no tiene casi turismo el país, o sea, nada. Y luego ya pues Arabia Saudita nada, de nada. Y Líbano, así no, viajeras a tiempo, no. Ya. Claro, es que te has ido a unos destinos poco habituales. Precisamente, hasta ahora no habíamos mencionado que habías ido a Arabia Saudita, que, bueno, tal y como se percibe desde aquí, es uno de los países más represivos hacia los derechos de las mujeres. Pero bueno, tú has debido ser una de las primeras mujeres en visitarlo. ¿Qué te encontraste allí? ¿Qué me encontré? Pues me encontré un país muy bonito, con mucho por ver, con mucho por descubrir, porque es que yo creo que ni ellos saben lo que tienen. O sea, es un país tan vasto, con tanto desierto, tanta montaña, que yo creo que tienen millones de rincones por descubrir. O sea, no me sorprendería para nada que en 20, 30 años, o sea, si siguen abiertos al turismo, que a saber, vamos, sea un destino pero súper importante en esa zona. O sea, no me extrañaría nada. Entonces, lo que me encontré fue un país pues muy abierto al cambio, o sea, muy con una gran bienvenida al turista, pero no preparados para ello. O sea, esa era mi sensación, ¿no? De querer ir a visitar un lugar supuestamente turístico, caminar por la zona centro de la ciudad y como encontrarte con estos problemas de, pues, de repente, ¿sabes? La policía se pone un poco tensa porque estás en un edificio así del gobierno y dices, a ver, no podéis, sabes, recibir de repente al turista así de una manera tan fácil porque el visado se consigue online en 15 minutos, o sea, es que es así y de Ya. repente, sabes, que saque una foto porque sabéis que todos venimos con las cámaras así preparadas, que saque una foto y meterme en el mayor problema de mi vida, entonces tenéis que relajaros un poco en ese aspecto, jova, si nos queréis aquí, pues oye, un poco de paz, pero no, la verdad es que muy bien, viaje por el país, alquilamos un coche con la chica con la que viajé y fue una experiencia muy, muy buena y también muy interesante, ¿no? Ver cómo han, pues eso, de todo lo que sabemos de Arabia, lo poquito que nos llegaba, de repente abrirse y poder ir a viajar, pues sí, de mochilero, mochilera, pues es una experiencia impresionante, impresionante. ¿Y qué cosas, qué mitos o prejuicios se derribaron en ese país ahora que has estado en él? Respecto, sobre todo pensando en la situación de las mujeres o la interacción que tuviste con las mujeres. Pues la verdad es que todo, o sea, yo no sabía mucho del país, pero sí tenía en mente, pues eso, todas las restricciones, el tema de la mujer, obviamente era un país pues muy hermético hasta, pues eso, hace un año y no sé, me esperaba algo como súper, ¿cómo decirlo? Todo hacia una misma dirección, de todo muy restringido, un poco ambiente tenso, no sé, me lo imaginaba así como un viaje que iba a ser muy difícil. Ujú. Pero en cambio llegué y pues eso,
de las primeras viajeras que entró al país y vi el cambio, ¿no? Pues de repente ellos pues han decidido cambiar, abrirse y pues reciben, ya las compañías internacionales están entrando, ya las mujeres pueden conducir, ya las mujeres pueden vestir, bueno, como quieran dentro de acatarse al Islam. Entonces, pues de repente hay como una liberación en el país. Que es cierto que mi miedo, o sea, mi miedo al llegar a Arabia era, vale, está muy bien, o sea, han decidido abrirse y obviamente la gente joven y mucha gente está muy contenta con esto, pero ¿qué pasa con la gente tradicional? O sea, ¿en qué punto del viaje me los voy a encontrar y les va a hacer poca gracia verme a mí como extranjera, de repente metiendo las narices en su país y más vistiendo normal y pues eso, enseñando mi melena, ¿no? Entonces mi miedo era ese, pero la verdad es que no tuve ni un solo problema más que caras de, o sea, de estar viendo a una extraterrestre totalmente, o sea, Ya. Bueno, después de, no sé si llevabas más o menos 4 meses de viaje, das otro saltito y te vas hacia el Líbano, un país mucho más cosmopolita, más diverso, eh, bueno, más tal vez libre. ¿Lo disfrutaste? ¿Cómo fue la experiencia muchísimo. por ahí? Sí. Fue volver a respirar. Es que, o sea, a pesar de estar disfrutando muchísimo, sobre todo de Pakistán y Arabia, son muy distintos, pero son los dos difíciles. Y la verdad, vas acumulando la tensión y vas acumulando el siempre ten cuidado con un poco con lo que dices, con quién te relacionas, de cuidarte, de sabes que el jersey que llevas no se suba demasiado, de no enseñar así un poco la cadera, vas así Claro, acumulando sí. cosas que no eres consciente pero lo llevas encima. Y de hecho me estaba pesando ya, ya me pesaba Pakistán después de 2 meses de tantas vueltas que le di a mi cabeza allí, todo lo que aprendí, todo lo que viví y yo decía, madre mía, pues ahora irme a Arabia Saudí, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Pero bueno, surgió el plan y me fui. Pero ya después de Arabia fue, necesito volver a un lugar en el que pueda al menos ponerme unos vaqueros. O sea, esto era así. Y pues ya pues me dijeron, Leti, vete a Líbano, a Beirut, la capital de la fiesta de Oriente Medio, ¿no? Vete allí. Y ya pues hice lo posible por ir, cogí un avión y me planté allí. La verdad, lo disfruté mucho. O sea, es que recuerdo hasta casi llorar, de verdad, cuando vi el primer bar, o sea, un bar, es decir, no me lo puedo creer, digo, qué vergüenza, ¿sabes? Porque qué vergüenza, pero la simple libertad de poder ponerme una camiseta de manga corta, tomarme un vino y estar tranquila y ya está, o sea, relajarme, ¿no? Lo disfruté mucho, de verdad. O sea, para mí, pues sí, Líbano es maravilloso, se come como en ningún lado, todo eso, pero lo que necesitaba de Líbano era esa libertad. Te veo muy convencida, pero me gustaría preguntarte si hasta ese momento o hasta hoy en día te has arrepentido en algún momento de la decisión que tomaste con tanto miedo hace ya más de un año. No, nunca jamás. En ningún momento, en ningún instante, nunca, 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 nunca. Lo que sí pasa, y yo creo que nos pasa a muchos, es que te replanteas todo lo que estás haciendo, ¿no? Porque al final estás haciendo algo un poquito distinto. Bueno, ahora ya no creo que sea tan distinto, es que al final conozco a tanta gente, pues eso, como tú, Pablo, sabes que al final somos tantos los que tal, pero eso es nuestro círculo, pero el círculo general de las cosas y la gente no lleva este tipo de vida así un poquito más inestable y a la aventura, ¿no? Entonces sí que me lo replanteo muchas veces, pues cuando ves que, pues eso, tus amigas, tu familia van a otro ritmo muy distinto y tú dices, pero estaré haciendo lo correcto. Y luego al final digo, pero tú eres feliz, sí, pues ya está. O sea, esa es la única respuesta que tienes que buscar. Es que al final cada uno, ¿sabes? Si es que cuánta gente sigue lo que supuestamente tenemos que seguir de, pues eso, un pasito tras otro, buscar trabajo, casarse, tal, 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 cuando realmente ni quieren eso, simplemente siguen el hilo de lo que nos ponen delante, pero que va, no me he arrepentido nunca, ni he tenido un día así de crisis existencial grave, no, nada. Sí que has mencionado antes que en Arabia tuviste ahí un incidente con la policía. No sé si has estado incómoda o sentido miedo en otros momentos. No, he vivido así algunas cosas, pero nada así que no me pueda pasar en casa realmente. O sea, de hecho lo he comprobado, creo que te contamos la aventura del Camino de Santiago, que al final es un poco lo de, pues eso, que puedes dar la vuelta al mundo, que no te pase nada y te puede pasar al lado de casa una mala experiencia, un momento tenso. Sí que es cierto que estos países, pues, por ejemplo, en Pakistán es fácil encontrarse a gente mala. O sea, no
es algo que de hecho me chincha bastante, me molesta un poco, que es que la gente que a lo mejor pues tiene blogs de viajes o tal, visita un país y es como viajar sola por Pakistán, cero problemas, nada inseguro, y digo, tienes que tener una perspectiva un poco más amplia, no solo la tuya, ¿sabes? Por ejemplo, a mí no me pasó nada, pero soy muy consciente de que a ella le puede pasar, porque he visto Sí. lo que me rodeaba. Entonces he visto que hay momentos tensos, he visto que hay que saber salir de situaciones, saber pedir ayuda si algo se pone tenso, depender un poquito más del ejército, de la policía. Es un país que funciona muy distinto. Y Arabia un poco también. Arabia, por otro lado, que a lo mejor no te vas a encontrar así a gente mala una vez en tu viaje, porque tampoco es que te pase, vamos, habitualmente para nada, pero puede haber un momento que te pase algo, tengas que tratar con la policía o no sé, nos pasó pues que íbamos conduciendo por Arabia y bueno, era un día que teníamos una ruta súper larga y claro, los que no somos musulmanes no podemos acercarnos a la Meca ni a Medina, son Ujú, como claro. 20 y pico Ujú. kilómetros, pero claro, Google Maps no entiende de eso, no entiende de religiones, entonces nosotras tan felices ponemos Google Maps todo recto por el desierto y claro, de repente imagínate todos los carteles de no musulmanes, ¿sabes? Y yo como, Dios mío, ¿dónde estamos? Porque sabiendo pues cómo son, ¿no? Que es todo muy estricto, digo, es que qué mal. Y ya ver allá la policía, digo, bueno, ¿qué hacemos? Pues hablar con el policía, digo, bueno, qué mal, qué tensión, ¿sabes? Pero no, y el hombre hablaba poco inglés, porque esa es otra. Pero bueno, con traductor le dijimos, oye, lo sentimos un montón, pero es que de verdad seguimos el teléfono y acabamos aquí, pero no era nuestra intención molestar a nadie, ¿sabes? Nos vamos por la otra carretera cristiana y Sí, todos sí. felices. Bueno, después del el Líbano, tu viaje toma una ruta inesperada, regresas a Galicia. ¿Fue el coronavirus el que te obligó a volver una temporada a España? No, pero me pilló ahí casi casi, o sea, de hecho estaba en Líbano y ya se empezaba un poco a escuchar todo este tema, pero no, había decidido volver, pero solo un mes, o sea, necesitaba Ujú, descansar la cabeza, de verdad, o sea, necesitaba un poco volver mm, a lo mío y volver a arrancar, o sea, la idea siempre era volver a arrancar, eso estaba muy claro, mm. y tenía un vuelo ya para irme, pues eso, de España a Georgia y viajar por Asia Central. Bueno, luego pensaba irme a Latinoamérica, pero claro, todo esto, pues obviamente al final me quedé en España, Sí, pasé allí pues todo este tiempo, hasta que pude volver a viajar en julio, a principios de julio volví a sí. moverme. Sí, de hecho ahí nos conocimos en persona después de conocernos gracias a las redes sociales, porque hiciste el Camino de Santiago, la primera, digamos, después del confinamiento, la primera aventura decides que sea por España, el Camino del Norte, acompañada de otra viajera, de Sara Bielba, a quien creo que conociste en Nepal. ¿Qué supuso para ti aquella peregrinación por el Camino del Norte? Uy, mira que todavía me emociona hablar de esto. O sea, las veces que he hablado después del camino, del camino en sí, me emociona un montón, porque yo creo que cada vez le encuentro más el sentido y lo razono más, no sé, un poco lo que sentí, lo que significó para mí y todavía me pone los pelos de punta. Para mí fue una grandísima experiencia, o sea, una grandísima experiencia en mi vida, estoy segura, porque fueron muchos días, o sea, aparte de la conexión con Sara, que sí nos conocíamos de nada de 2 veces, pero sí que hablábamos mucho, gracias a las redes, ¿no? Nos conocimos. Y por un lado, la conexión con ella, o sea, yo creo que, como le dije al principio, digo, bueno, quiero que seas consciente que nadie me va a conocer tanto como tú, porque caminar 24 horas, bueno, no 24 horas caminando, pero Sí, conviviendo durante sí, 40 sí. días, es que al final, es que no va a haber nada que no te cuente o no me cuentes, tenemos tema de conversación para rato. Entonces, por un lado eso, la conexión con ella, que lo guardo como algo muy especial, pero luego el camino en sí, lo que significa, ¿no? Un poco todo lo que me habían contado, todo lo que yo había vivido, porque claro, al ser de Galicia al final pues es algo muy cercano para nosotros, pero pues no me imaginaba que era tan así como dicen o que iba a suponer así algo tan grande para mí, que no es que me haya hecho cambiar de vida ni nada, obviamente sigo igual, pero sí que me ha enseñado mucho, o sea, para mí ha sido pues una grandísima reflexión durante 40 días de un poco pues lo que he hecho con mi vida, lo que estoy haciendo, lo que me gustaría, un poco situarme, me hizo mucho bien. Y le tengo muchísimo Qué bien, sí. cariño, toda la gente que conocí, cuando te conocimos a ti en aquel sitio que acampamos, pasamos allí la noche, no sé, fue todo muy especial y me encantaría volver en algún momento a hacer otro camino, por supuesto.
Lo bueno es que hay tantos como casi ciudades en España. Yo solo lo descubrí, ¿no? Realmente, bueno, hay una infinidad de redes, de caminos que llevan todas hacia Santiago, en las que es tan importante el camino en sí como el destino, ¿no? Pero bueno, pasa el verano, o llega el verano, mejor dicho, y te vas, reemprendes tu ruta y te vas destino a Polonia y luego hacia Grecia. Supongo que eso fue como una explosión de felicidad después de tantos meses encerrada por el confinamiento, y más porque, bueno, fue algo involuntario. Tú estabas en mitad de tu viaje, te habías tomado ese descanso, pero tenías ganas de continuar. Sí, muchísimas ganas. Un poco por todo ese tiempo en casa, el estar allí sin poder estar, bueno, un poco lo que hemos vivido al final todos, ¿no? Que para Mm. todos ha sido difícil, pero sí, fue como un volver a, pues eso, a mi vida, de que se había pausado totalmente y fue volver a respirar. O sea, Polonia pues tenía las puertas abiertas, así que descubrí un país maravilloso y luego ya cuando vi que tenía la oportunidad de volar a Grecia y extender un poquito el verano, que ya en Polonia empezaba a refrescar mucho, pues me vine a Grecia, que Grecia es un país, a veces tengo esta conexión con los países que a lo mejor ni siquiera he ido, o a lo mejor los conozco de 2 días, como era el caso de Grecia hace unos años, y algo me pasa con ese país que digo, aquí tengo que volver y pasar una temporada. Y ahora mismo, por la vida que tengo, pues puedo pasar esas temporadas. Y Grecia era un lugar, entonces estoy como muy a gusto de, llevo aquí 2 meses y estoy muy cómoda, ¿sabes? Me da muchísima satisfacción haber pasado este tiempo que quería pasar aquí. Supongo que ahora bueno, estás viajando más lento, dedicándole más tiempo a cada uno de los lugares en los que estás y entre ellos también a tu blog. Tienes un blog, desesperadamenteviajera.com. ¿Qué te animó a empezarlo y qué tipo de cosas escribes en él? Sí, pues es cierto, la verdad, gracias al confinamiento me he puesto un poco las pilas escribiendo, porque durante el viaje era como que no encontraba el momento. También fue como un gran viaje eso, porque, bueno, un gran viaje que lo tengo abierto desde hace un año, o sea, un mini viaje. Pero yo empecé el blog un poco con la idea así de compartir mis viajes, lo típico, ¿no? Y tal. Pero empecé a escribir un poco siguiendo el modelo habitual de blog de viajes, ¿no? Es que es lo informativo, así lo más habitual. Y me daba cuenta de que no me gustaba nada escribir eso. O sea, digo, qué falsedad, ¿no? Decirte a ti lo que tienes que hacer en esta ciudad al llegar, dónde tienes que ir a comer, cuando yo no sigo ni esto. O sea, yo soy la más llegar y donde me Sí, cuadre, donde me pida el cuerpo, dormir donde me te encaje, no lleve la sé. intuición, No, sí, digo, sí. entonces, ¿qué hago? Diciéndole a una persona lo que debe hacer o dándole, no. Entonces, pues es cierto que sigo escribiendo un poco así a veces, pero no, lo que definitivamente disfruto es contar experiencias de viaje, pues eso, 3 días de boda en Pakistán, lo de los Kalash, que lo conté un poco más a modo de crónica, o sea, yo creo que es al final lo que me gusta, ¿no? Por ejemplo, llegué a Grecia, digo, Grecia, yo te voy a escribir de Grecia que no esté escrito ya, ¿sabes? Con la gente que viaja aquí. Y no, lo dejé como a un lado, digo, bueno, pues aquí no se escribe nada, pero al final después las cosas que van pasando, pues pasé un día con una ONG que me impactó un montón y quise escribir sobre ello, y fue un artículo que gustó mucho y digo, ves, es que al final yo creo que no hay un modelo como que tengamos que seguir o que funcione, que no funcione, ¿no? Al final, pues bueno, esto va de ser tú mismo, tú misma y ya pues el tiempo dirá, pero Sí, también has muy, creado en este tiempo pues un club, ¿no? Para pues como unir a gente viajera, gente que te apoye en tu viaje también, porque al final estás creando contenido viajero y estás, bueno, viajando cada vez con menos ahorros. ¿Y en qué consiste este club? sí, es algo bastante nuevo, la verdad. Yo creo que ahora es cuando empieza a aterrizar un poquito más a nivel España, pero yo ya sabía de esta plataforma. Es una plataforma que se llama Patreon, que básicamente consiste, a ver, es difícil de resumir, pero consiste es como tener patrocinadores. Entonces, para que la gente lo entienda, para mí es como un blog privado. O sea, esa es la manera en la que yo lo uso. Por un lado tengo el blog que es público, que todo el mundo puede acceder obviamente gratuitamente, pero por ese otro lado tengo Patreon, es un poco lo que yo ofrezco a cambio, ¿no? Que es más contenido, cosas más exclusivas, más personales, no sé, de todo. Es algo súper nuevo, llevo como 2 meses con él y todavía estoy
inventándomelo, digamos, viendo lo que puedo dar de mí, lo que puedo darle a esa gente. Entonces, pues la gente elige ¿cómo decirlo? Una suscripción. La gente puede elegir la suscripción, el dinero que quieren pagar y pues según lo que se pague, pues se llevan unas cosas u otras por mi parte. Y por el momento, pues claro que estoy muy contenta. O sea, yo creo que la razón por la que yo me he abierto esta cuenta, porque al principio cuando la vi como que me parecía un poco así raro, ¿no? Es un poco raro, al final es un medio nuevo que la gente ponga dinero para un poco patrocinar tus viajes, no sé, raro. Pero luego, al final, cuando te encuentras con estas cosas de los blogs normales, de poner publicidad de Google, que al final no te lleva a ningún lado, cuando pruebas esto, cuando pruebas aquello, cuando las redes sociales y sus algoritmos y sus cosas, que al final no muestran tu contenido si no haces esto, esto y aquello. Digo, estaba tan cansada de probar cosas, ver cómo le podía sacar beneficio. Y cuando descubrí esta plataforma, digo, pues es simple, ¿sabes? Yo ofrezco un contenido, pues a lo mejor hay gente que está dispuesta a pagar 1 euro al mes y apoyarme, ¿por qué no? Entonces, pues ahora le estoy dando mucho cariño a la plataforma, claro que sí. Sí. Bueno, Leti, el tiempo se nos escurre de las manos, el tiempo vuela y casi ya se está acercando la horita de conversación y no me gustaría dejar de preguntarte una reflexión un poco en torno a qué te han aportado los viajes y en qué crees que has ido cambiando gracias a ellos. ¿Qué me aportan? Me aportan todo. Creo que le dan un sentido a mi vida, de verdad. Puede sonar así muy poético, pero es que cuando estoy viajando siento que estoy gastando mi tiempo en lo que quiero. O sea, siendo muy consciente de que tenemos tiempo limitado, que nunca sabes hasta cuándo vas a estar aquí. O sea, creo que realmente como estoy y lo que estoy viviendo ahora mismo me hace disfrutar mucho de mi tiempo. Entonces, para mí eso es, vamos, oro, lo más importante del mundo. Y claro que me han cambiado muchísimo en cuanto a personalidad, abrir mi mente, poder tener cualquier tipo de conversación, da igual de qué religión seas, de qué país vengas, cuáles sean tus ideales, todo eso. Y al final se ganan valores, es un aprendizaje constante. O sea, creo que de verdad está infravalorado el viajar. Muchas veces se habla del viajar como esas vacaciones, el desconectar de tu vida, el irte a tomar el sol a tal sitio. ¿Qué va? ¿Sabes? Esto es un grandísimo aprendizaje, no hay más. Bueno, creo que tenemos tiempo y espero que tengas ganas para hacer un cuestionario rápido para conocerte un poquito mejor. Y te vamos a preguntar unas preguntas muy concisas que les llamamos en 2 palabras. La primera pregunta va relacionado con algo que sé que te gusta mucho, la comida. Pero ¿hay alguna que no quisiste probar? No se me viene a la cabeza que no haya querido probar nada porque soy bastante abierta, pero sí que es cierto cuando veo que algo no es demasiado higiénico o me va a sentar un poco mal, sí que rechazo mucho. Claro. Bueno, una más complicada todavía. Dinos cuáles son o uno de tus platos favoritos. Líbano y el hummus. ¿Hay algún libro de viajes que has leído recientemente que te apasionara especialmente? No leo muchos libros de viajes, aunque suene raro. ¿Y música o algún grupo de música que te haya marcado o que hayas descubierto en tu ruta? No hay un grupo, pero hay una canción que se llama Something Just Like This de Coldplay que ha marcado mucho mis viajes. ¿A qué edad y cuál fue el destino de tu primer viaje sola? A los 24 años, Perú. ¿Qué es lo peor de salud que te haya pasado en un viaje, perdón? Problemas estomacales muy intensos en Pakistán y la India. Danos una buena razón para irnos de viaje contigo. Vamos a conocer lo que de verdad pasa en ese país y a meternos en las casas y vivir como locales. ¿Tienes algún amuleto que te guste llevar siempre contigo? Por un lado, tengo una castaña que me la regaló mi abuela, que para ella es una castaña de la suerte y siempre la llevo confiando en que me cuide. Y por otro lado, una rosa hecha con pajitas de plástico que me regaló un tailandés hace unos años y para mí significa un montón, significa un poco ese amor por los viajes, el viajar así un poco libre, independiente y sola.
¿Hay algún objeto que nunca falta en tu mochila? Esos dos, mismamente. ¿Algún recuerdo material que te hayas traído de tus viajes o que hayas enviado por correos a casa? La ropa. Por ejemplo, en la India y en Pakistán me hice con ropa que me encantaba, la ropa que vestía en esos viajes y ropa tradicional, sí que me la llevé a casa y la guardo con todo el cariño del mundo. Y si tuvieras un cheque en blanco y tiempo ilimitado, ¿qué viaje harías que no estés haciendo ahora? África entera, de arriba abajo, pero igual sin cheque intentaré hacerlo. Y ya por último, dinos si en este gran viaje que estás haciendo hay algo que no hubieras hecho nunca hasta la fecha. Hacer autostop, empezando por Pakistán. Bueno, Leti, el tiempo se nos está ahora ya sí acabando, pero no me gustaría dejar de preguntarte por un consejo final a esa persona que tal vez sueña con hacer un viaje así, que está indecisa, que tiene miedo, no sé, que piensa que no está preparada. ¿Qué le podrías decir? Que si quieres viajar, que viajes, que no hay nadie más que tú, que somos dueños de nuestro tiempo, de decidir lo que queremos hacer con nuestra vida, que no hay que depender de los demás, no hay que cumplir expectativas del resto más que las nuestras, las que tenemos, lo que nos mueve por dentro, y que no hay tal miedo, que siempre hay maneras de volver atrás, de reinventarse, de buscar una solución y que no pasa nada por aventurarse, no pasa nada por sentir ese vértigo y ese miedo inicial, que al final todo fluye y si no fluye, pues que hay siempre otra manera. Qué lección viajera acabas de soltar aquí de cierre. Muchísimas gracias, Leti. Sí que estoy casi seguro que algún oyente querrá saber un poquito más de ti, de tu viaje. Hemos hablado de tu web, de redes sociales. ¿Nos puedes concretar dónde encontrarte? Sí, pues la página web, como dijiste antes, es www.desesperadamenteviajera.com. Pero sobre todo estoy en Instagram, que es donde retransmito un poco los viajes, sobre todo por stories, que es Leti_Lagarda. Bueno, pues Leti, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido tantas experiencias, vivencias y aprendizajes conmigo y con los oyentes. Y te deseo lo mejor. Espero que el viaje continúe y continúe muy bien. Hay mucho mundo que ver y veo que tienes muchas ganas por seguir descubriéndolo. Sí, eso no me lo has preguntado. De hecho, las ganas no se me han ido tampoco. Yo creo que cada vez son más grandes. Eso es lo increíble. Así que bueno, muchas gracias a ti también y de verdad espero que nos reencontremos en algún punto pronto y ya si es en Asia Central mejor. Venga, ahí no se me ocurre mejor lugar. Un saludo muy fuerte, Leti. Un saludo, hasta luego. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, por favor, compártelo, envíaselo. Y también si le das al me gusta en esta plataforma, ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y desde luego, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ningún programa. Si tienes comentarios, sugerencias, ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Te recuerdo que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en la web ungranviaje.org y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola@ungranviaje.org. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.